Buenos días a todos. Pues aquí estamos otra vez. Vamos a dar continuidad a la plática que tuvimos hace unos días sobre Carlos Marx y la inteligencia artificial, pero en esta ocasión también vamos a tratar de comentar el libro de Jacobo Greenberg, este psicólogo muy reconocido. Este libro que escribió sobre los chamanes en México lo vamos a unir al tema de Carlos Marx, la inteligencia artificial. No sé si recuerden este libro también, ¿no? Entonces, pues vamos a manejar estos dos temas y pues inicia el maestro Boulevard. Sí, pues muchas gracias nuevamente por su grata compañía, como siempre. Para nosotros es muy importante, perdón, el poder dialogar y platicar con ustedes sobre estos temas que son bastante acuciosidad, de bastante actualidad, por un lado. Pero antes sí quisiéramos agradecer, bueno, lo hago a nombre de los dos, de Pepe y su servidor, el hecho de que el primer programa, la primera transmisión sobre el tema de Carlos Marx y la inteligencia artificial y la sobreproducción despótica del capital, porque así se llama el libro del investigador mexicano, el doctor Jorge Veraza, fue recibido con bastante simpatía por una gran mayoría de personas que lo vieron. Rebasaron las visitas más de 100 personas, o sea, con su like, con sus comentarios, además más agradecibles que nunca, muy positivos hacia nuestro trabajo de comentarios culturales. Entonces, empiezo, repito, aparte de agradecerles tantas visitas, esperemos que con el tiempo, ojalá se puedan ir incrementando. Para nosotros será un placer y un honor tener más personas con los cuales dialogar sobre estos temas contemporáneos. Ahora bien, volviendo al punto de la relación entre Carlos Marx y la inteligencia artificial actual, yo leía en el libro de Veraza toda la historia que él hace de la tecnología digital, o sea, desde sus inicios hasta la actualidad. Es una cronología muy puntual, muy documentada y además profundamente analítica, en donde él enlaza precisamente los conceptos de economía marxista y desde luego el tratado, el enfoque político de Marx con el desarrollo de la tecnología. Y lo hace también a partir de que la inteligencia artificial no es más que otra mercancía más. Es una mercancía que se está vendiendo en la actualidad por parte de empresas que ya le agarraron el modo porque décadas atrás no le daban tanta importancia. De hecho, únicamente como se da en las universidades norteamericanas del Este, ahí inicia en el año de 1968 la famosa red, la famosa Internet, en el que participan estudiantes, investigadores de las universidades de Los Ángeles, la famosa UCLA, la universidad que tiene en Santa Bárbara, y la de Utah y la de Pensilvania. Ahí empiezan, digamos, como una especie de juego de parte de los estudiantes. Con el tiempo, con la evolución que tienen sus investigaciones, se van dando cuenta del enorme potencial que tiene su desarrollo mismo. Y de esto, en el Capital y en el Manifiesto Comunista, ya hablaba Marx. Ya puntualizaba que el capitalismo se tiene que ir modernizando, actualizando, desarrollando, si no dejaría de ser capitalismo. Moriría por sí mismo, por anorexia o hasta por bulimia, intoxicado o abandonado si ustedes quieren. Entonces ahí es donde él encuentra el punto de inflexión en la mercancía, donde él encuentra 2, 3 elementos que la componen.
La primera de ellas es que encuentra el plusvalor, o que se llama también plusvalía, que es la parte de la que se apodera el dueño de los medios de producción. Es una ganancia extra que se deriva de despojar de esa ganancia al obrero. El obrero siempre ha sido mal pagado en toda la historia del capitalismo. Entonces Marx encuentra eso, pero encuentra también que ese despojo produce un daño psíquico en el obrero y en sus familias. Es decir, lo conduce al sufrimiento total porque no le alcanza para vivir en condiciones dignas, en otro tipo de calidad de vida, pues que le permitiera, bueno, si no tanto compararse con el burgués dueño del medio de producción, pues sí no vivir terriblemente en circunstancias muy adversas que llega a producirle enfermedades, que llega a producirle también, digamos, problemas psicológicos en especial y sobre todo hambrunas. De eso mueren o han muerto en la historia del capitalismo los obreros. Pero también, repito, ve un aspecto esencial, la tecnología del capitalismo. Y dice Marx, bueno, ¿qué es lo que permite que el capitalismo siga avanzando? Implacable e imparable. Si no es por el desarrollo de las investigaciones que hasta la fecha se han llevado a cabo a partir de 1968, un año bastante emblemático porque acuérdense que fue el año de los movimientos estudiantiles en el mundo entero, en Francia, en Alemania, en varios de Europa y en México mismo. Bueno, es un año muy emblemático, pero a lo que se enfoca los descubridores de la inteligencia artificial como una mercancía más que pone al día, repito, el desarrollo de la producción, lo primero que hacen es ponerla a disposición del Pentágono para el desarrollo de armas militares y también para el control mundial por parte del mismo imperio anglosajón. O sea, son los primeros en recibir digamos, las primicias, porque es lo que le interesa al capitalismo o a los Estados Unidos, ¿verdad? El poder garantizar mayor ganancias todos los días. Ya lo que vendrá después, porque también empezó siendo como un juego para jóvenes, para jugar ajedrez, para jugar a la lotería, va perdiendo esa candidez la tecnología, repito, para estacionarse precisamente en el desarrollo tecnológico de las armas, ahora de las armas nucleares, y desde luego también para acaparar más riquezas invadiendo otros países. Ese es el punto de confluencia teórica entre la inteligencia artificial como mercancía, como modo de producción, que más, repito, es digamos, el visionario, el economista que se da cuenta de todo ese flujo subterráneo interno que lleva la mercancía. Entonces de eso queremos hoy hablar y desde luego añadir un poco lo que se refiere a los descubrimientos también científicos y chamánicos de la telepatía, que viene siendo como parte de esta inteligencia artificial, del chamán, científico, historiador, psicólogo, budista, taoísta mexicano Jacobo Greenberg, que fue secuestrado, desaparecido por la CIA, aunque hay varias hipótesis en torno a su desaparición física precisamente desde 1989. En enero se desapareció y hasta hoy, más de 30 años o veintitantos años, que Jacobo Greenberg no aparece por ningún lado. Maestro, pues yo creo que el funcionamiento de los obreros, estaba pensando que muchos obreros
entran al sistema de la producción, ellos como trabajadores, obreros, pero que también se vuelven como parte del proceso, o sea, también como si fueran una máquina, lo que se habla de la automatización, pero en el fondo siento que los obreros llegan a sentir cierto placer al estar trabajando, o sea, estar en el trabajo tan en serie, tan repetitivo, que llegan a sentir placer y también de esa forma como que pueden dominar el tiempo, porque trabajar 8 horas continuas puede que el obrero quede sedado, que no sienta el paso del tiempo, o sea, por lo mismo del movimiento que está realizando y por sus manos y por el ambiente laboral, por la empresa, la fábrica. O sea, todo eso está inmiscuido en la persona del obrero. Que puede ser que al sentir cierto placer, por eso no se dé cuenta de que está siendo explotado. Entonces, acá en el libro que estamos tratando de comentar, en la página 59, habla un poco no sé, una comparación de una leyenda que se decía al principio del comunismo, cuando decía, es como una leyenda escrita, o sea, es decir, cuando decía los comunistas proletarios de todos los países unidos, pues acá en este libro hacen como un símil, tomando esa frase que dice, robots de todos los países unidos, ¿no? Es la voz de la inteligencia artificial capitalista, enajenada, automatizada, por sobre y contra la humanidad, en cada uno de sus integrantes, y que es pronunciada por cuenta de aquellos pocos que promueven sus intereses económicos y políticos, opresores y explotadores, de aquellos que son el 1%, afianzando dichos intereses precisamente en la misma inteligencia artificial, retrocediéndola, depravándola para que los sirva y funja hasta máscara tecnológica que expresa una distopía transhumanista, contrahumana, terrorífica, pero pintándola hipócritamente con pigmentos de pétalos y luces de esperanza pervertida, falseada. O sea, Sí, hay un punto muy importante. La inteligencia artificial, repito, es un producto más, un producto tecnológico, cuyo campo de disputa ahorita ha sido establecido por tres potencias en especial: Estados Unidos, Rusia y China. Ahora, tenemos que hablar de mercado de la inteligencia artificial, porque para desarrollar todas estas investigaciones se requieren de billonarias inversiones económicas. ¿Quiénes tienen todas estas cantidades cuantiosas infinitas de dinero? Pues los burgueses, los ricos, los elitistas, las altas cúpulas de poder político en el mundo, como es el caso de estos tres imperios. Entonces, no habría, o hay más bien hay un desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial con todas estas características y consecuencias negativas que acaba de citar y de leer Pepe, del texto del doctor Jorge Veraza. Pues todo esto implica que precisamente ahora estén incluso recurriendo pues a otras tácticas, a promover lo que se llamaría por parte de Lyotard, filósofo francés, y por parte de Gilles Deleuze y Guattari, una economía libidinal, o sea, una economía del deseo,
La inteligencia artificial se basa precisamente en su base pulsional en crear deseos, en crear insatisfacciones, de tipo incluso erótico, sexual. De ahí la moda exuberante, de ahí las celebridades sensuales. Y de ahí para abajo o para arriba todo tipo de mercancías. Todos queremos tener el carro deportivo del año, el viaje paradisiaco en nuestras vidas y bueno, una gruesa cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces eso lo propicia la inteligencia artificial también. Esa repetición inacabable del deseo, repito, de una economía libidinal que fue primeramente planteada por François Lyotard y luego en el Antiedipo, el libro escrito por Félix Guattari y por Gilles Deleuze, desarrollan toda esta cuestión de la base libidinal que está por debajo de la base económica material, por abajo de la estructura ideológica de control social y arriba de la superestructura de las instituciones. Las leyes, las instituciones culturales, filantrópicas, lo que ustedes quieran. La base libidinal es la que está por debajo de estas tres estructuras anunciadas, previstas por Carlos Marx, en lo que se refiere al aparato gobernante del capitalismo. Eso también hay que tomarlo muy en cuenta, porque eso es también lo que propicia la acumulación originaria, otro concepto de Marx relacionado con la inteligencia artificial. Ganar y ganar. Esa es la divisa del capitalismo. El capitalismo nunca ha perdido en 250, 300 años un solo peso. Ha entrado en crisis, pero esas crisis recurrentes ya son muy endémicas, pero que simplemente a veces sirven como una máscara para ocultar, repito, su progreso tecnológico. Se recuperan inmediatamente. Y eso también Marx lo vio. Las crisis del capitalismo van a ser constantes, pero a modo de rehacerse y de reactualizarse en cuanto a economía explotadora. Así que volvemos a lo mismo. Hay una relación entre la inteligencia artificial inductora o inductiva de la conducta pública, pero sobre todo de la conducta mental, que ese es un punto muy importante. Es la manipulación de la mente lo que propicia la inteligencia artificial. Sí, pues parece que, ¿qué iba a decir? Pues pues, con el tiempo, se ha sabido un poco, distinguir cuáles son, por ejemplo, los enemigos de la humanidad. Y en la nueva lista de esos enemigos de la humanidad aparece la inteligencia artificial, porque lo que acabamos de mencionar hace un momento fue que la inteligencia artificial está en contra, en contra de la humanidad, es contra, o sea, va hacia ella, ¿no? Como un enemigo, ¿no? Entonces, que también puede fomentar como una distopía, aunque hace años se hablaba, o hace siglos, de la utopía, pero últimamente ya se creó otro concepto de distopía que es bueno, ahí sí un poco, no sé, pero pues ese es mi comentario. Sí, bueno, es que es parte de esa, digamos, malignidad oculta, volviendo al concepto junguiano de la tecnología digital, en este caso de la inteligencia artificial, que precisamente uno de sus principales críticos en Estados Unidos, el más lúcido y el más longevo, Noam Chomsky, anarquista, ha llamado como el software del plagio. Sí, porque lo que está haciendo la máquina, la cibernética, la robótica, es robarse, de alguna manera, las ideas del ser humano.
El que crea la robótica, la cibernética, la inteligencia artificial es el ser humano. No es tan autónoma ni tan independiente de lo que piense, haga o deje de hacer el ser humano. Por eso él le llama Chomsky plagio, o sea, un robo, un despojo de la inteligencia humana. Pero este despojo, nuevamente del capitalismo, volvemos a Marx, está programado, está planeado y está catapultado precisamente para volver a aumentar sus ganancias en las bolsas de valores, en los paraísos fiscales, la industria armamentista, mintiéndonos incluso que la inteligencia artificial va a apuntar a resolver los problemas de salud física y mental del hombre. El caso del famoso Elon Musk, que acaba de declarar precisamente el día de ayer, que ya tiene 7 casos de personas minusválidas que no pueden caminar, que no pueden controlar sus movimientos físicos ni mentales. Y supuestamente él acaba de recibir una inversión, un apoyo de $613 millones para poder desarrollar su propio concepto técnico de inteligencia artificial. Eso es más falso que una moneda o un billete de 15 pesos mexicanos. No hay tal, porque lo que él tiene son otros planes. Por algo se le identifica mucho a Elon Musk con el pensamiento nazi, el pensamiento totalitario del control del planeta. Ahorita acaba de entrar en una fricción, tuvo que renunciar ante el dichoso presidente Trump, ¿verdad? ¿Por qué no llegaron a algún acuerdo? Él pretendía poner a un director a su servicio en la NASA, imagínense, cosa que a Trump no le pareció correcto o indicado, porque está monopolizando todo el desarrollo científico y tecnológico Elon Musk. Y él tiene otros socios que también cuentan y hablan a la hora de dirigir la política imperial ante el mundo. Entonces no quiso, en ese caso, cederle esta parte del pastel tecnológico a Elon Musk. Entonces también los chinos están manejando, aunque ellos van más avanzados. Imagínense, la NASA tardó 4 años en medir con cohetes la circunferencia total de la Luna. Los chinos lo hicieron en cuestión de 10 segundos, mandando una especie de rayo láser alrededor de la cintura de la Luna y bajar la información a una computadora, y eran las mismas medidas que tenía la NASA. Imagínense la diferencia cuantitativa y cualitativa entre una tecnología, la norteamericana, y la china. Ya crearon el primer hospital en donde no hay un solo médico, una sola enfermera en China. Ya crearon un tranvía que atraviesa todos los mares, todos los territorios nevados y la tierra, el mismo tren, Al salir del agua se activa otro tipo de llantas y se hace terrestre, pero puede cruzar océanos. Ha creado el puente circular más grande del mundo en términos de vida vial, o sea, de transportación, de carros y tráileres. Y el puente más grande del mundo que gira y que donde para sale a una carretera. Para en otro lado y salen a otra carretera. O sea, siguen su camino, pero es el puente más grande creado por la inteligencia artificial. Pero, ¿qué es lo que busca China? Pues apoderarse del mercado de todo, de la industria farmacéutica, de la construcción de edificios, de la construcción de transportación, de las cuestiones bancarias, o sea, el control de los bancos. O sea, no hay nada de noble ni de altruista en la inteligencia artificial que están desarrollando los países imperialistas, porque ya está anunciado que 270 millones de personas se van a quedar desempleadas las que en 2030, las que ahorita tengan empleo, y las que dentro del año 31 quieran o busquen y encuentren un empleo, será porque dominan ya la tecnología y obviamente
la inteligencia artificial. Y para eso, tanto China como Rusia, la India y Estados Unidos tienen las principales universidades donde se están llevando a cabo todas estas investigaciones desarrollistas. Y además de que ya abrieron otras plantas, otro Silicon Valley en Malibú, en Roatán, en Honduras, y en otros países están abriendo más Silicon Valley, pero Silicon Valley recibe órdenes, ojo, del Pentágono, de la CIA y del FBI. Y desde luego de los más ricos billonarios, que son 3 de Estados Unidos, el dinero suficiente para poder ir abriendo más, incluso ya en Monterrey, en Guadalajara, en Dubái, en donde ustedes quieran imaginarse, en los lugares más lejanos, porque además la inteligencia artificial les va a permitir una cosa. ¿Saben cuál? Construir nuevas bases militares bien pertrechadas, bien surtidas, para poder controlar territorios y territorios. Bases militares. Para eso quiere la inteligencia artificial. Entonces, no pequemos de ingenuos o de tontos, porque eso es lo que aprovecha el capitalismo, nuestra inconsciencia, nuestra ignorancia, nuestra desinformación. ¿Qué va a pasar en América Latina y el Caribe? Bueno, se dice que ya se está pretendiendo por parte de los gobiernos latinoamericanos entrarle al quite y ver cómo desarrollan tecnología digital o inteligencia artificial. Pero eso va a costar y van a pasar varias décadas. Cuba ahorita está en una crisis tremenda económica. ¿Qué quiso hacer o qué está haciendo? Comprar inteligencia artificial en Estados Unidos para poder levantar su economía, porque está en una situación de verdad muy crítica. O sea, es la desesperación social de nuestros países latinoamericanos y del Caribe, que les surge mucho también la inteligencia artificial para poder desarrollar también pues una serie de mercancías, una serie de aparatos productivos. Entonces, este es el papel que juega ahorita la inteligencia artificial. Pero en resumen, puedo decir en este momento, antes de concluir y hablar de Jacobo Greenberg, es que el capitalismo nunca, repito, ha parado y ha descansado en cuanto a su desarrollo. Por eso ahorita está en la cumbre de la inteligencia artificial, científica y tecnológicamente hablando. Al inicio habíamos comentado que íbamos a hacer comentarios del libro de Jacobo Greenberg, de los chamanes de México. Y acá hay muchos capítulos, hasta cerca de 40 capítulos. Entonces, son como conversaciones con chamanes de diferentes regiones de México. Inclusive acá habla de Pachita y de otros. Y voy a leer un poco el capítulo 27, que dice lo absoluto y lo relativo. Dice, empieza con un diálogo que dice: la asepsia es buena para los muertos, me dijo una mujer macabra, encargada de asumirme en la oscuridad. Puesto que he probado cientos de ilusiones y sé que lo que las caracteriza en su temporalidad, aunada a cierto estímulo placentero, de otra forma no serían ilusiones. Le contesté que quien vive en el ruido solo escucha ruido y es incapaz de percibir el silencio. No me entendió y recordé unas palabras del hermano: es necesario dar luz, pero aquellos que no saben oír y que responden con oscuridad, cuando se les ofrece la luz a ellos, es necesario dejarlos ir por su camino y evitar interfieran con el nuestro. Pues esos son algunos diálogos que hay acá en este libro de los chamanes en México, pues que tiene que ver con cuestiones muy delicadas, ¿no? Que tienen que ver
de las esferas espirituales. Y pues, no sé qué otra cosa quiera comentarme. Pues bueno, ya que haces alusión y tenemos este libro, que es una antología de la historia del chamanismo en México que hizo Jacobo Grinberg durante algunos años. Es un libro que consiste, la obra, perdón, en 7 volúmenes. Esta es una antología, un resumen de todos esos 7 volúmenes. Este es un libro muy importante que, por cierto, difícilmente ustedes van a poder comprar o adquirir. No existe, ni en Amazon, ni en ningún lado. Está agotado desde hace años este libro, porque aquí están muchas de las teorías vinculantes de Grinberg en relación a sus descubrimientos, no tan solo como psicólogo, como científico, sino también como chamán, porque él experimentó una curación efectiva solamente con un cuchillo de esos que llaman de campo, y la sustitución de un órgano, creo que el hígado, que tenía una enfermedad muy, muy fuerte, muy grave respecto al hígado, y que Pachita, la chamana, nacida en Parral, paisana de Pancho Villa, por cierto, nacida en Parral, Chihuahua, lo operó y lo curó de inmediato. Esto llevó al científico Grinberg, que estaba ya haciendo experimentos de cuestiones de telepatía. Es decir, la relación entre la materia, el caso del cuerpo, ¿verdad?, y el pensamiento. Eso es lo que él estaba estudiando. De tal modo que experimentó, creó unos electrodos, unos cables conductores, que permitió que de un cuarto a otro cuarto 2 personas mentalmente se pudieran comunicar a unos cuantos metros de distancia. Efectivamente lo lograron. Sí se comunicaron, sí hablaron entre ellos mentalmente, sin usar la voz, ni mucho menos, ni aparatos de sonido, micrófonos, nada, ni altavoces, no, mentalmente. Ese primer experimento de Grinberg tuvo una baja intensidad, eso sí, y un poco alcance, de momento. Pero ya después, a partir del éxito, él siguió investigando y desarrollando sus teorías que se llaman sintérgicas. Sintérgicas de sintonizar el cerebro con la materia, con nuestro entorno. Sintérgica, energía con sintonía. Él le llamó transferencia mental. Sí, se hace una transferencia de mente a mente, de cerebro a cerebro, de neuronas a neuronas, sin necesidad, repito, de la voz o de otras cuestiones de comunicación. Y luego, el segundo experimento, imagínense hasta dónde, sus alcances hasta dónde iban a llegar. Lo iba a hacer desde México hasta la India, con 2 sujetos, ya tenía todo preparado, cuando Grinberg desaparece. Pero ahora, ¿por qué el chamanismo? ¿Por qué la brujería? Porque él se convierte en chamán, porque se vuelve el alumno, el investigador consentido, compañero, fiel de Pachita, que le transmite todos sus conocimientos sobre otras dimensiones de la realidad, que es lo que él quiere también demostrar, conocer y dominar. Por eso es que se apega a Pachita y a sus enseñanzas, así como va a recorrer todo el país y va a recorrer todas las dinastías de brujos, hechiceros y chamanes, que los va a entrevistar y le van a transmitir sus conocimientos. En esto consiste este libro. ¿Cuántos libros escribió al respecto de manera global Grinberg? 56 libros. Bueno, ni Marx, que nada más escribió 27 y otros 7 junto con Engels. 56 libros en que abarca todas las teorías, todas las historias, todo lo relacionado con la mente. En el caso de que estudió el budismo, el taoísmo oriental, porque permite el control, el conocimiento de nuestros pensamientos en una meditación, conectar los pensamientos con el cuerpo, con su energía, con la meditación, con el espacio de afuera. ¿Para qué? Para purificar el mismo cuerpo que pretende el budismo y el taoísmo de sus impurezas, de sus toxicidades
que toda una educación o toda una forma, estilo de vida nos ha llevado. En México, pocos fuera de Grinberg han experimentado esas 7 fases que él en una cátedra, en una conferencia, ilustra paso por paso y demuestra ante una serie de entrevistadores expertos que sí se puede lograr ese control, ese dominio y esa transferencia de un potencial mental a otro cerebro. ¿Qué pasó? Aparte de que podríamos hablar horas y horas, ya Netflix tiene una película documental sobre él. ¿Qué fue lo que pasó? Él estuvo en una comunidad israelita, sionista, en sus años de investigador en Israel, porque quería investigar la energía nuclear. Y se fue a estudiarla, ganó una beca y tuvo que pasar un año conviviendo con comunistas, con anarquistas, fíjense, con tal de cumplir con el requisito y el trámite, y al año cumplido le darían paso a las instalaciones científicas de Israel, este Israel de hoy, el genocida, que ya estaba desarrollando desde esos años la energía nuclear también, como armamento de destrucción masiva. Bueno, no andaba errado, es que él quería abarcar todos los campos y saberes científicos, así como Carl Sagan, la astronomía. Bueno, Carl Sagan tiene un libro maravilloso que se llama La astronomía y sus demonios, porque también en la ciencia hay estos demonios, estos terribles espectros que destruyen la conciencia o que manipulan la conciencia humana. Por eso se llama astronomía y los demonios. Bueno, también Grinberg conoció de los demonios, o sea, de los males, de la maldad, de la perversidad que puede haber en el cerebro humano. Ahora, una vez que desarrolla esto y que colabora con la NASA, y que va avanzando y avanzando con estudios revolucionarios reconocidos en todo el mundo, incluso como un genio, así como Tesla. Bueno, pues resulta que es desaparecido de la noche, se desaparece. Hay muchas tesis, hay como 6, 7 hipótesis que yo he estudiado, que he leído, que algún día platicaré de ellas, si ustedes gustan acompañarnos, yo les puedo comentar, resolver, no, pero hay 7 hipótesis en qué consiste, en qué consistió y por qué no se sabe la causa razón. Yo se la atribuye directamente, así como hizo el FBI, la CIA con Tesla y sus descubrimientos, hicieron lo mismo. Y alegó Estados Unidos, cuando se le reclamó la desaparición física de Grinberg, que se había hecho por seguridad nacional, porque Grinberg, era un científico muy peligroso. Bueno, entonces, lo que Grinberg reconoce o aprende con los chamanes mexicanos, que son cientos, que él entrevista, lo va a confirmar en su biografía que se llama Templo de Luz. Él escribió su propia autobiografía y habla de los grandes descubrimientos que él hace de la energía cósmica en un templo de Palenque. Ahí descubre el papel de la energía en el cerebro. No era para ventilarse y despojarse del calor o qué sé yo, no. Era para ver qué efecto tenía la energía cósmica. Y ahí se da cuenta de muchas cosas. ¿Y saben qué? Hace un capítulo sobre Cuauhtémoc, el que fue asesinado, masacrado vilmente por órdenes de Hernán Cortés, el genocida español, porque él tenía comunicación interestelar, Cuauhtémoc. Tenía una mente paranormal producida por las energías del cosmos. Por eso era en Palenque ese laboratorio astronómico indígena de miles de años, con el que se estudiaban los movimientos del Sol, la Luna, los astros. Eso es lo que descubre. Pero Grinberg dice, esto serviría para cambiar la mente de los líderes políticos del mundo, para volverlos solidarios, para volverlos más inteligentes y más nobles, y no para estar destruyendo a la humanidad ni a sus pueblos, saqueándolos, sumiéndolos en la miseria, en la hambruna y en las enfermedades. Esa es la conclusión que él hace con Cuauhtémoc, el gran líder indígena que fue también asesinado
igual que Xiconténcatl el joven en Tlaxcala. De ahí la importancia, repito, de Jacobo Grinberg. Cuando puedan, si es que algún día lo consiguen, se van a asombrar de este libro. Este libro es fundamental a nivel mundial, ¿eh? Está estudiado en todas las universidades del mundo y sobre todo en Estados Unidos, para que se lo sepan. En universidades de Europa se estudia este libro de Jacobo Grinberg. Sí, gracias, maestro. Pues vamos a dar por terminada la plática. Les agradecemos su atención y su tiempo. Nos vemos en la próxima. Sí, muchas gracias y seguiremos comentando, si es posible, la relación de Marx, que es larguísima y importante, todos sus conceptos políticos como economía de vida. Marx también dijo que la economía capitalista tenía que ser una economía para la vida, dedicada a la vida, no para la destrucción y el despojo de los trabajadores de todo el mundo. No, dijo, debe de ser la nueva economía que él veía a futuro, dedicada a la vida humana, con respeto, con justicia, con solidaridad. Esa es la gran aportación del gran filósofo alemán, Carlos Marx, y bueno, de este estudio que aporta mucho del doctor Jorge Veraza, y desde luego no se les olvide de Jacobo Grinberg. Tiene 56 libros escritos de todo tipo de materias, su autobiografía y esta historia que es de lo más, repito, fundamental. Tarde o temprano este libro va a trascender todo el mundo como ya lo está haciendo en este momento. Muchas gracias por mi parte.